era la parábola. La parábola. Ahora bien, en la porción que estamos discutiendo, que vamos a discutir en el día de hoy, Jesús usa el método parabólico, pero es importante hacer una aclaración. Aunque Jesús es un excelente maestro y el método parabólico nadie lo ha logrado utilizar como él, la realidad es que Jesús no se inventó el método parabólico, lo que conocemos como las parábolas, porque esto ya existía. De hecho, desde el Antiguo Testamento, no sé si usted recuerda el profeta Natán cuando fue a encontrarse con David y lo fue a reprender de parte del Señor. En 2 de Samuel capítulo 12, versículo 1 al 4, pues es precisamente este método parabólico lo que Natán utilizó en el Antiguo Testamento. Así que la realidad es que no es inventado por Jesús, pero nadie lo utiliza como Jesús lo logró utilizar. Ahora bien, ¿qué es una parábola? Permítame explicarle poco a poco unos segundos esto para que podamos entender el desglose de lo que traemos en el día de hoy. ¿Qué es una parábola? En griego conocido como parabolé, es una narración ficticia de un suceso de la vida para hacer una comparación y sustraer una enseñanza. Esto es importante que nosotros lo sepamos. Para Jesús enseñar es sumamente importante. Y en esta parábola, que lo conocemos como la parábola de los dos cimientos, hay una esencia. Y el fundamento de esta parábola es la obediencia y los resultados inconmovibles que se utilizan en esta parábola. Escuche bien, Jesús comienza esta parábola con un reproche. Lo primero que Jesús hace cuando está narrando la parábola, dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Comienza el Señor con una molestia o con un reproche. Me llaman Señor, pero ustedes no hacen lo que yo estoy diciendo. Así que el tema central de esta parábola es la obediencia. Esto es muy importante porque muchas veces como predicadores somos tentados, ¿verdad?, a desviarnos por diferentes bifurcaciones cuando vemos una parábola y a cualquier cosa nosotros le queremos sacar significado, todo lo queremos interpretar, pero la realidad es que no podemos olvidar la esencia o la razón de ser de cada parábola. Y en esta, conocida como los dos cimientos, la esencia o la médula de esta parábola es la obediencia. Así Jesús comienza diciendo: ustedes me llaman Señor, Señor, y no me obedecen. Así que no podemos olvidar que la obediencia es el tema central en esta parábola. La comparación que Jesús hace entre el que oye las palabras del Señor y las hace, y el que las oye pero sin embargo no las hace. Ahora bien, para que podamos entender algo muy importante, permítame decirle estos versículos bíblicos en otra versión. La Nueva Traducción Viviente lo explica de una forma un poquito distinta a la Reina Valera 1960, pero lo quiero traer a su consideración para que entendamos algo muy interesante. Y es que hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Y usted dirá: pastor, ¿y qué tiene que ver eso con ser inconmovible? Tenga paciencia, que en unos minutitos todo va a caer por su propio peso. Hay una diferencia entre oír y escuchar. En la Nueva Traducción Viviente, cuando explican esta parábola de Jesús, la presentan de la siguiente manera. Y la presentan de la manera de que la persona que edificó su casa sobre la roca escuchó las palabras de Jesús y la llevó a la ejecutoria. Sin embargo, cuando esta traducción presenta el que escuchó pero no hizo nada, no dice que escuchó, dice que oyó. Así que presenta esta versión una diferencia entre el que escucha y ejecuta y la persona que oye pero realmente no hace nada. Y la realidad es que oír y escuchar son dos cosas diferente. Para oír, lo que hace falta es el sistema auditivo, que es el que percibe los sonidos. Pero para escuchar se necesitan funciones cognitivas, que son las funciones del conocimiento. Ejemplo: pensar, recordar, razonar, por medio de la atención. Así que hay personas que te pueden oír, pero no necesariamente significa que estas personas te están prestando atención. Esto es importante. Oír me ayuda a saber lo que está en mi entorno. Escuchar me prepara para una retroalimentación, o sea, me está preparando para poder responder. Mis amados, uno de los problemas que estamos enfrentando es que tenemos personas que están oyendo pero no están escuchando. Por eso es que no responden adecuadamente. Ellos perciben el sonido de la voz de Dios, pero no lo están procesando.
uno de los problemas es que tenemos que entender es que usted puede estar visible en un lugar, pero no significa que usted fue ministrado, que usted procesó las palabras del Señor. Por eso es que hay personas que usted se va a dar cuenta que en realidad ellos llegan al servicio, pero para Dios nunca estuvieron en el culto, porque son personas que oyeron, pero no escucharon, no tuvieron una retroalimentación, no se prepararon para tomar la palabra que me dieron en el día de hoy y convertirla en una ejecutoria en el día de mañana. Hay una diferencia entre escuchar y oír. Le voy a dar un ejemplo para que podamos estar todos en la misma página. Uno de los ejemplos que le quiero presentar en este momento dado es el de los jóvenes hebreos. Ejemplos conocidos por todos, los jóvenes que conocemos como Sadrach, Mesach y Abednego, que originalmente no eran sus nombres, pero así es como todos nosotros les conocemos. Ahora bien, estos jóvenes se mantuvieron inconmovibles, aunque fueron lanzados al horno de fuego. Pero hay un motivo, una razón de ser por las cuales ellos se mantuvieron inconmovibles, porque esto no se debe a un vacío. Escuche bien, ser inconmovible es la consecuencia de un proceso. Yo quiero que usted preste atención a lo que le voy a explicar en el día de hoy. Cuando usted estudia esta historia de estos jóvenes hebreos, se va a dar cuenta que ser inconmovibles en la vida de ellos fue la consecuencia de un proceso de aprendizaje y de obediencia. Porque no me venga usted a decir que usted quiere ser una persona inconmovible y usted no quiere ser procesado. Eso es imposible. La persona que es inconmovible no se da de un día para otro. Esto es algo que se va desarrollando, es un proceso de aprendizaje, es un proceso donde entramos y somos moldeados, somos pulidos por el Señor a través del Espíritu Santo. Pero sin embargo, estos jóvenes hebreos mostraron ser unos jóvenes inquebrantables. Ahora escuche bien, pero el hecho de ser inquebrantable se da como consecuencia de un proceso de aprendizaje. Tal vez para algunos estoy hablando en griego, ahora se lo voy a decir en español. Cuando usted va al libro de Daniel, el capítulo 3, verso 17 al versículo 18, se va a dar cuenta que lo que los jóvenes hebreos dijeron fue algo extraordinario. Ellos dijeron: he aquí nuestro Dios a quien servimos. Nos puede librar del horno de fuego, y de tu mano, oh rey, nos librarás. Deténgase. ¿De dónde estos jóvenes sacan el conocimiento o la información de que Dios tenía el poder de librarnos del horno de fuego? Sencillo, en algún momento dado a ellos le tuvieron que haber enseñado que el Dios de Israel es el Dios todopoderoso. ¿Qué ellos hicieron? Ellos no escucharon, ellos no solamente oyeron esa enseñanza cuando se la dieron, ellos la escucharon, la internalizaron, la procesaron, y llegó el momento dado que la tuvieron que ejecutar. No solamente ellos están diciendo que ellos conocen que Dios todo lo puede. Ellos dijeron: nuestro Dios nos puede librar del horno de fuego. Y si no, la expresión "y si no" significa, hay una pausa en esto. Nosotros entendemos que Dios tiene el poder de librarnos porque a nosotros nos enseñaron que Dios es todopoderoso. Pero también sabemos, porque de alguna manera nos enseñaron, que a veces Dios, aunque tiene el poder de hacer cosas, Él tiene la prerrogativa de decir: esto, aunque puedo hacerlo, no lo voy a hacer. La expresión "y si no" significa Dios puede, pero a veces, aunque Él tiene el poder para hacerlo, decide no hacerlo. ¿Cómo estos jóvenes se presentaron inconmovibles, inquebrantables, creyendo en su Dios? Sencillo, porque en algún momento dado a ellos le tuvieron que haber enseñado doctrinas bíblicas. Eso significa los fundamentos esenciales del carácter de nuestro Dios. ¿Y qué ellos hicieron? Ellos no solamente se sentaron a escuchar la clase y se fueron y puncharon para que todos dijeran que estuvieron presentes en el salón. No. Estos fueron unos jóvenes que internalizaron, procesaron, y después ellos pudieron ejecutar, porque no hay manera que usted pueda hacer una generación inconmovible si la palabra de Dios no está en tu corazón y tú la pones por obra. Es la palabra del Señor quien te va a dar la capacidad de tu poder permanecer en el lugar donde los demás con tanta facilidad se pueden estremecer. Así que estos jóvenes hebreos mostraron ser una juventud inconmovible, inquebrantable, pero en gran parte se debe al conocimiento y la confianza que ellos tenían en su Dios. Ahora bien, en la parábola de los dos cimientos, que es la que nos atañe en el día de hoy, Jesús está enseñando lo siguiente,
que para edificar de manera inconmovible se necesita escuchar las enseñanzas y seguirlas. Voy a repetir eso. Se necesita escuchar las enseñanzas y seguirlas. Esto no es un concurso de quién es más teólogo. Esto no se trata de quién tiene el último grito de la moda de la revelación. Esto no se trata de cuántos versículos bíblicos me sé. Se trata de cuántos creo y cuántos aplico a mi estilo de vida. Esto no es un concurso de quién es el más bibliotecario. Esto se trata de la ejecución, de poner por obra la palabra del Señor. Y Jesús en la parábola de los cimientos nos está enseñando algo muy importante. ¿Quieres ser una persona que construya cosas inconmovibles? Hay algo muy importante: la enseñanza de la palabra del Señor y la ejecución. Así que es el proceso, ¿verdad?, en el cual yo puedo manifestar aquel depósito de palabra del Señor que me dieron. Por eso tengo que, como pastor, hacerle un alto y preguntarle a usted: ¿qué usted está haciendo con la palabra que le enseñaron? Tal vez en estos momentos dados que experimentamos una cuarentena y que tal vez no podemos reunirnos en nuestros cultos. Está bien, en este momento dado no podemos reunirnos en nuestros cultos, pero en todos los años que usted lleva escuchando palabra, escuela bíblica, estudio, predicadores invitados, toda esa palabra, esa aglomeración de revelación de Dios en su vida, usted solamente oyó, pero no aplicó. Usted es de las personas que escucha, lo internaliza y como consecuencia se convierte en alguien inconmovible, porque la palabra del Señor te dará la fortaleza en medio de tus debilidades. Tenemos que preguntarnos, ¿qué estamos haciendo con la palabra del Señor? Recuerdo, hace unos días atrás, nosotros hicimos un maratón de esperanza y tuvimos 8 predicadores en 7 días. Y uno de los predicadores dijo algo que todavía yo lo estoy analizando. Y él decía que cada vez que nosotros llegamos a la casa del Señor y escuchamos palabra del Señor, decía él, nosotros estamos siendo armados. De hecho, que cada vez que se acaba un culto, nosotros salimos siendo personas peligrosas porque salimos armados con algo que tal vez no teníamos antes de ese momento dado. Así que, mi amado, en estos días usted no se está congregando. Se supone que la palabra que usted ha recibido, si la estamos internalizando, si la estamos poniendo por obra, algo en mi suelto se está poniendo más fuerte. Algo que tal vez está endeble está tomando fortaleza, porque la palabra del Señor me va a ayudar a permanecer en el lugar donde los demás tal vez no tienen la misma bendición de permanecer que yo lo estoy haciendo. Ahora bien, nosotros hemos sido llamados a operar bajo la sabiduría. Dios dijo, si alguien está falto de sabiduría, que le pida a él, que él la daría. Ahora, ¿cómo opera la sabiduría? Escucha bien esto que le voy a explicar en este momento dado. ¿Cómo opera la sabiduría? La sabiduría se alimenta del conocimiento. Voy a repetir eso. La sabiduría se alimenta del conocimiento. La sabiduría toma la información almacenada y la convierte en acción. Voy a repetir eso. La sabiduría toma la información almacenada y la convierte en acción. Si no aplicas lo aprendido por el Señor, ¿cómo pretendes que tu vida sea inconmovible? ¿Cómo pretendemos que nuestra vida sea inconmovible? Necesitamos la palabra del Señor. Usted no puede ser una persona inconmovible si cuando viene la tempestad, usted se echa a perder. En la parábola de los 2 cimientos vemos que una de las construcciones que se edificaron cuando vino el momento difícil y la adversidad se echó a perder. Porque en realidad lo que determinará de qué material ha sido construido no son los momentos difíciles, no son la bonanza, son las tempestades, la pandemia, la situación económica. Los momentos de dificultad son oportunidad para que tú puedas demostrar con qué materiales a ti te han construido. Y a usted y a mí nos han construido con la palabra del Señor mediante el poder del Espíritu Santo. Es importante que nosotros entendamos esto. Escuche, mi amado, usted que está diciendo tal vez por qué la adversidad, los momentos difíciles, las tempestades son oportunidades para demostrar realmente cuán fuerte está su estructura. ¿Usted recuerda el diluvio? El arca de Noé, ¿recuerda el diluvio? Hay algo muy importante que le quiero decir. A través de los momentos difíciles. Los momentos difíciles son oportunidades para demostrar que somos una generación inquebrantable, que somos una generación inconmovible. Cuando ocurrió el diluvio, escúcheme bien, Dios le dijo a Noé que construyera un arca. Todos lo sabemos, eso es escuela bíblica elemental. Cuando el Señor manda a Noé que construya el arca, le dijo el Señor, de esta manera la harás. Y el Señor le estaba diciendo de qué forma tenía que construir el arca.
fantástico, Noé terminó el arca, Noé terminó de construir la embarcación y Noé se pudo haber echado para atrás unos pasos y decir, wow, esto quedó terrible, esta embarcación quedó fenomenal. Noé, si fuera en estos tiempos, tomaría un teléfono, se tiraría un selfie para que todo el mundo viera lo grandioso de su obra. Hay un detalle muy importante. ¿Cuál es? Tu embarcación se puede ver poderosa, se puede ver admirable, puedes recibir muchos likes en las redes sociales, pero el detalle está que no se va a saber cuán fuerte es tu embarcación hasta que no venga el diluvio. ¿Por qué? Porque en la orilla todos pueden aparentar ser inconmovibles. En la orilla todos podemos aparentar que estamos bien, que somos perfectos. Pero es cuando viene el diluvio, en realidad, que se va a demostrar con qué material es tu arca está siendo construida. Así que cuando vino el diluvio vino para, una de las cosas que hace el diluvio es testificar que la embarcación construida por Noé y sus colaboradores fue una embarcación de manera inquebrantable. ¿Por qué? Porque Noé toma la palabra, la revelación de Dios y la pone por obra. Dios me dijo, yo lo creo, lo internalizo, lo ejecuto. ¿Cuál es la consecuencia? Mantenemos inconmovibles en el lugar donde los demás se ahogan, donde los demás se hunden, donde lamentablemente todos perecen. ¿Y por qué nuestro desenlace es distinto? Sencillo, porque el resultado va a depender de con qué materiales yo construí mi embarcación. Cuando Dios le dice a Noé, de esta manera la harás, lo que está diciendo es, haz las cosas conforme a mi palabra y tú vas a ver que tú vas a flotar en el lugar donde los demás se hunden. Así que, mis amados hermanos, cuando el Señor nos diga algo, hagamos caso a la palabra del Señor, porque en la parábola de los dos cimientos el Señor está diciendo algo muy poderoso. Es que hay gente que oye mi palabra y no hace nada, pero Jesús dice, el que escucha mis enseñanzas y las sigue, le voy a comparar con un hombre que edificó. Y no importando lo que le ocurrió, los ríos, las tempestades, su construcción no se echó a perder. Y la razón por la cual su construcción fue inconmovible se debe a que escuchó mis enseñanzas y las pusieron por obra. Así que gloria al Señor. ¿Por qué tenemos que hacerle caso a la palabra del Señor cuando Él quiere construir o restaurar nuestras vidas? Escuche bien. Para permanecer firmes, usted tiene que saber edificar. Usted no sabe edificar si no atiende bien al constructor. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 10, a Dios se le describe como arquitecto y constructor. En otras palabras nos están diciendo, no podrás ser inconmovible si no obedeces mis enseñanzas. No podrás ser inconmovible si no obedeces mi enseñanza. Ahora, yo quiero presentar algo muy importante. Porque dentro de esta dinámica de obedecer la palabra, de ponerla por obra para ser inconmovible, le quiero presentar el caso más espectacular, más poderoso que yo haya visto. Es el caso de Jesús. De hecho, la vida de Jesús es una vida sin igual. Usted se atreve a decirlo conmigo ahí en las redes sociales. Nadie como Jesús, nadie como Cristo. Si vamos a tomar como punto de referencia a personas que vivieron una vida inconmovible, Jesús tiene que encabezar esa lista, porque nadie como mi Cristo. Y Jesús vivió una vida inconmovible. Pero ahora bien, ahora tenemos que ver a qué se debe que Jesús vivió una vida inconmovible. Sencillo, Jesús vivía una vida en obediencia. Jesús vivía una vida en obediencia. Y yo creo que esa es una de las más grandes batallas que tenemos nosotros los hijos del Señor, la lucha por nuestra voluntad. Tanto así que el apóstol Pablo dice que la carne y el espíritu tienen una batalla entre sí. Esto es la lucha del día a día, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que si tú logras escuchar las enseñanzas de Jesús, si tú las internalizas y si tú vives la palabra del Señor en obediencia, tú serás alguien inconmovible. No habrá río, tempestad, no habrá inundación, no habrá diluvio que pueda detener los planes de Dios para tu vida, porque de hecho muchas veces le echamos la culpa al diablo porque él me destruyó, mira lo que el diablo dice, pero la realidad es que el enemigo no puede destruirte si tú no colaboras con él. Así que el Señor nos está llamando a vivir una vida inconmovible basados en la palabra del Señor, no basada en mi propia revelación, en mi dogmática, no basada en mi propia opinión, basadas en la revelación de la palabra del Señor. Jesús vive una vida inconmovible porque Él vivió una vida en obediencia. Jesús vivió una vida en obediencia. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan,
capítulo 6, versículo 38. Jesús dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Jesús lo tenía claro. Yo vengo a desarrollar un ministerio inconmovible, tan inconmovible que aún yo después de muerto y resucitado y yo parta al cielo, esto va a ser algo a nivel mundial. Jesús sabía que eso lo podría lograr, pero para lograrlo tenía que vivir una vida en obediencia. Es la única manera de que Jesús tuviera un ministerio inconmovible. En Juan capítulo 4, verso 34, Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Lo tenía claro, obediencia. En Lucas capítulo 2, versículo 49, Jesús dijo, escucha bien, ¿sabes cuáles fueron las primeras palabras registradas de Jesús en la Biblia? Las primeras palabras registradas de Jesús en la Biblia las dijo cuando tenía 12 años, según el registro sagrado. Y usted sabe, en esa primera conversación grabada de Jesús a los 12 años, algo importante que Jesús dijo teniendo 12 años, Jesús dijo en Lucas 2:49, Jesús dice, ¿no sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar 12 años? Y ya tenía claro el panorama. Ya entendía que había venido para hacer la voluntad de Dios, porque era la única manera de poder desarrollar una vida inquebrantable. Esa es la primera declaración de Jesús a los 12 años. ¿Sabe cuál es la última? Escuche bien. La primera, ¿cuál es? A los 12 años, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. 12 años. Su última declaración antes de morir fue en la cruz del Calvario. Juan lo registra en el capítulo 19, en el versículo 30. Y Jesús dice, consumado es. Ahora, tenemos que preguntarnos qué es lo que se había consumado. Lo que se había consumado eran los asuntos del Padre. Todo lo que el Padre me mandó a hacer, por lo cual me envió a la tierra. Como yo viví una vida de obediencia y desarrollé un liderazgo inquebrantable, puedo decir que todos los asuntos del Padre que vine a hacer a la tierra ya están todos cumplidos. Así que Jesús entendió claro a lo que él venía. Venía a obedecer, para poder desarrollar un liderazgo inquebrantable que pudiera trascender las generaciones. Cuando usted va al libro de los Hechos, se va a dar cuenta que Gamaliel dice algo muy importante. Y es que Gamaliel resalta que hubieron otros líderes que se levantaron, pero cuando los líderes morían, sus seguidores se esparcían. Y Gamaliel comienza a anunciar unas de esas cosas. Y una de las cosas que Gamaliel está diciendo, estén tranquilos, porque si esta obra no es de los hombres, esto se va a diluir. Pero si es de Dios, tengan mucho cuidado. ¿Y qué es lo que demuestra el ministerio de Jesús? Que no era cualquier obra, era una obra inconmovible. Han pasado los siglos, las generaciones, las décadas siguen pasando y todavía seguimos evangelizando, todavía seguimos haciendo misiones, todavía seguimos proclamando el mensaje de esperanza. ¿Por qué? Porque nuestro Redentor desarrolló en la tierra una vida inconmovible. Y eso se debe a que él vivió una vida de obediencia. ¿Alguien se atreve a levantar la mano conmigo y decir, vale la pena obedecer? No, voy a repetir eso. ¿Alguien se atreve a levantar la mano conmigo y decir, vale la pena obedecer? Jesús, que es el que narra la parábola de los 2 cimientos, el que está hablando de la obediencia, lo puede hacer porque él vive una vida de obediencia. Jesús tuvo la capacidad de negarse a un deseo personal. Usted se recuerda al maestro en Getsemaní. La palabra Getsemaní significa prensa de aceite. Se recuerda al maestro en el Getsemaní. La Biblia dice en Lucas, que lo registran, uno de los que lo registra es Lucas, en el capítulo 22, verso 42. Lucas dice, Padre, si es posible o si quieres, pasa de mí esta copa. Y después dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que Jesús fue capaz, no solamente de entender que los planes de Dios van por encima de su deseo personal momentáneo, sino que también tuvo la capacidad de dar su vida por los propósitos de Dios. De eso lo vemos registrado en la cruz del Calvario. Así que Jesús vive una vida inconmovible y nos da la receta a través de todo su ministerio terrenal, la obediencia. Así que la obediencia es fundamental para poder vivir una vida inquebrantable. Escúcheme bien. Hay 3 maneras que le quiero explicar en el día de hoy. Me imagino que usted aguanta unos minutos más de palabra del Señor. Así que vamos allá. Hay 3 maneras que le quiero presentar en el día de hoy por las cuales Jesús fue una persona inconmovible. 3 maneras por las cuales Jesús
vivió una vida inconmovible. Número uno, Jesús vive una vida inconmovible por la intimidad que tenía con su Padre Celestial. Repito, Jesús vivió una vida inconmovible por la intimidad que Jesús tenía con su Padre Celestial. La Biblia dice en Marcos capítulo 1, versículo 35, levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y era parte de su cotidianidad, Jesús levantarse de madrugada, orar. Así que número uno, Jesús pudo desarrollar una vida inconmovible por la relación o intimidad que tenía con el Padre Celestial. Número dos, Jesús pudo vivir una vida inconmovible por el estudio de las escrituras que él tenía. Jesús fue un hombre que estudiaba las escrituras. De hecho, ¿cómo lo sabemos? En Lucas capítulo 24, versículo 27, dice algo revelador y poderoso sobre Jesús y su manera de estudiar. Lucas 24, 27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, Jesús, esto es a los hombres que iban por el camino de Emaús, Jesús les declaraba en todas las escrituras, en todas, lo que de él decía. Así que Jesús era un hombre que tenía intimidad con Dios. Jesús era un hombre que estudiaba las escrituras. Esto es muy importante porque cuando Jesús habla de la parábola de los dos cimientos, él está diciendo algo muy trascendental. Y él que está diciendo, para tú edificar algo y que eso sea inconmovible, tienes que hacerlo porque escuchaste mis enseñanzas y las seguiste. Pero Jesús no te está pidiendo nada que él no hizo. Así que Jesús presenta su vida como punto de referencia, o sea, como modelo a imitar. Y él nos está dando las claves para nosotros poder entender cómo podemos vivir una vida en victoria, cómo podemos estar estables aunque vivimos en un mundo de inestabilidad, cómo podemos permanecer creyendo aunque tengamos ambiente de incredulidad. Número uno, Jesús tenía intimidad con su Padre. Número dos, Jesús estudiaba las escrituras. Y número tres, escuche bien, Jesús pudo desarrollar un ministerio inquebrantable gracias a la transferencia que Jesús recibió. Escúcheme bien. Yo no quiero quitarle lo espiritual a la vida de Jesús, pero quiero darle un dato muy importante que tal vez muchos han pasado por alto. Hay muchas cosas que Jesús hacía o ejecutaba, no solamente porque oraba, no solamente porque estudiaba las escrituras. Hay muchas cosas que Jesús hacía porque era el contexto de su ambiente familiar. Podemos hablar del ambiente familiar de Jesús y podemos explicar muchas cosas que tal vez usted se sorprendería pensar o entender la dinámica que se daba en el hogar de Cristo, pero eso lo podemos dejar para otro día porque es algo extraordinario. El punto está que a veces pasamos por alto que hay muchas cosas que Jesús manifestó, que logró también ser inconmovible, no solamente porque tenía intimidad con Dios, no solamente porque estudiaba las escrituras, era también a algo que Jesús recibió en el ambiente familiar. Y aprovecho para decirle a ustedes como pastor, en estos momentos dados que usted no se está reuniendo, tal vez usted se está alimentando de lo que hay en el ambiente familiar. Espero en el Señor que haya palabra, que en la casa donde usted esté, la revelación de Dios pueda fluir, que seamos como el jardín del Edén, que de Edén salió un río, se repartía en 4 brazos, que en estos momentos donde usted no se puede congregar, no sea una excusa para que no tenga un ambiente de palabra en el lugar donde usted vive. Pues Jesús, muchas de las cosas que Jesús hacía que fue de gran impacto, en realidad se debieron a que también Jesús recibe una transferencia de fundamentos de obediencia a través de su familia. Permítame poderme explicar mejor. Todos sabemos que Jesús dio su vida por los propósitos de Dios. Fantástico. Y usted dirá, pues eso lo aprendió en la oración, eso lo aprendió en el ayuno. Gloria a Dios por su espiritualidad y qué bueno sea. Pero déjeme presentarle el panorama de un punto de vista tal vez un poco diferente. ¿Nos ha puesto a pensar que en gran parte también Jesús era una persona edificadora y una persona de mucha bendición? Porque en la casa donde Jesús se desarrolló hubieron fundamentos de obediencia, principios del reino de Dios que Jesús se les enseñó. Por ejemplo, Jesús demostró que tenía la capacidad de dar la vida por los propósitos de Dios. Por eso es que lo vemos crucificado en la cruz hace más de 2000 años. Ahora bien, ¿sabe de dónde Jesús pudo aprender a morir por los propósitos de Dios? De su mamá.
¿De quién? De su mamá, sí. Aproximadamente 33 años antes de que Jesús se atreviera a morir por los propósitos de Dios, vemos una virgen llamada María, que Gabriel se le presenta y le dice: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y cuando Gabriel está desarrollando la dinámica con María, Gabriel le dice: tú vas a quedar embarazada, vas a dar a luz. Para usted, en el contexto del 2020 que estamos viviendo nosotros, no significa nada, porque cualquier muchacha puede quedar embarazada y eso no es nada en estos tiempos, pero en el contexto bíblico no, era muy distinto. Y al contrario, María estaba desposada con José. Así que en el contexto de María, escuche bien, en el contexto de María, si María quedaba embarazada y se descubría que José no era el papá biológico, no sé si usted sabía que María podía morir por apedreamiento. Así que cuando el ángel le dice a María que estaba quedando embarazada y María le dice: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, lo que María está diciendo es: yo tengo la capacidad de morir por los propósitos de Dios. Y no es casualidad. Aproximadamente 33 años después, vemos entonces al Hijo también decir: yo tengo la capacidad de morir por los propósitos de Dios. Porque hay cosas, hermano, que es bueno que oremos, que ayunemos, que busquemos al Señor, pero hay cosas y fundamentos o principios del reino de Dios que nos los van a transmitir en casa. Así que Jesús puede aprender muchas cosas de María, no solamente de María, también de José. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña, cuando Jesús estaba en Getsemaní, que le dijo ahorita: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús está demostrando que tiene la capacidad de poder crucificar su deseo personal. ¿Sabe quién demostró esto? Aproximadamente 33 años antes fue el mismo proceder que tuvo José, el hombre que lo crió. Porque cuando José supo que María había quedado embarazada, la Biblia dice que José quiso dejarla secretamente. Pero cuando José estaba durmiendo, el Señor se le revela en sueño a José y le dice: hey, no abandones a María, no la dejes, lo que hay en ella es del Espíritu Santo. Cuando José se levantó, la Biblia enseña que José hizo como se le había sido revelado y recibió a María. Si José quería dejar a María secretamente, es porque José no quería estar con María. Pero cuando el ángel le revela que tenía que estar con María y él se levanta del sueño y la recibe, es porque José está demostrando: yo tengo mis deseos personales, pero si Dios quiere hacer otra cosa, bienvenida sea la voluntad de Dios. Porque como único podemos ser una familia inquebrantable es entendiendo que Dios va primero. Así que hay ciertos comportamientos que Jesús demostró en su ministerio terrenal que fueron impactantes, pero en realidad también no solamente se deben a la oración y al estudio de la palabra, también se debe a que Jesús recibió principios del reino de Dios en su casa. Alabado sea el Señor. Mi hermano, y qué bueno es saber que en estos tiempos que estamos de cuarentena, que usted está en su casa. Yo no estoy en un templo, hoy yo estoy transmitiendo esta predicación en vivo desde mi casa, pero qué lindo es saber que aunque estamos en casa, los principios del reino de Dios se siguen manifestando, los seguimos proclamando. ¿Por qué? Porque si queremos levantar una generación inquebrantable, tenemos que hablar de los principios del reino, y uno de ellos es fundamental: la obediencia. Que Dios sea primero, que Dios sea glorificado, que Él determine lo que va a hacer con mi vida, cuando lo va a hacer de la manera que lo quiera hacer, porque al fin de cuentas Él sabe más que yo lo que me conviene. Así que hay muchas cosas que Jesús hacía realmente que eran impactantes en su ministerio, pero se debe también realmente a principios inquebrantables que a Jesús le fueron transmitidos, aún tal vez a corta edad. De hecho, le digo algo, usted recuerda el trato, aquella mujer sorprendida en adulterio. Jesús dijo: vete y no peques más. Muchos hablan mal de ti, pero yo te perdono, borrón y cuenta nueva. Fue lo mismo que Jesús hizo lo mismo que José hizo con María. Yo tengo una forma de pensar de ti, pero a mí Dios me dice otra cosa, así que vamos a pasar la página como si esto nunca hubiera pasado. De eso usted se da cuenta de algo muy importante. Jesús dijo que él no había venido para abrogar la ley, sino que Jesús dijo que él había venido para cumplir la ley. ¿Sabes quiénes le enseñaron a Jesús a cumplir la ley, mis amados? José y María. ¿Cómo lo sabemos? Porque José y María cumplían
normas establecidas en la ley. Esto lo sabemos por Lucas capítulo 2 versículo 22, porque cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Y usted se da cuenta de lo que ellos presentaron, los palominos, todo eso era porque estaba establecido en la ley. Así que los padres se encargaban también de cumplir por leyes establecidas por el Señor. Así que esto es importante. Así que Jesús desarrolló una buena intimidad con Dios. Jesús vivió una vida estudiando las Escrituras, pero también Jesús permitió que le transfirieran valores, principios del reino para poder desarrollar un ministerio y una vida terrenal inconmovible, a tal punto que la vida de Jesús la conocemos hoy en día como una vida sin igual. Escuche bien, si quieres tener fundamentos inconmovibles, repito, si quieres tener fundamentos inconmovibles, 3 cosas te quiero decir en el día de hoy rápido. Número 1, tienes que saber escuchar la palabra de Dios. Saber escuchar la palabra de Dios. No solamente sentarte a oír, saber escuchar la palabra de Dios. Nosotros tenemos por costumbre en la iglesia que Dios me honra en pastorear, cuando hacemos los estudios bíblicos o hacemos las series educativas, le decimos a los hermanos: traiga bolígrafo, lápiz, papel, apunte, haga anotaciones. ¿Por qué? Porque no solamente sentarme a ver lo que están diciendo, es internalizar, es aplicar, es ejecutar, es salir entendiendo que me armaron con herramientas espirituales para poder yo afectar el curso de mi vida. Así que si quieres desarrollar o quieres tener fundamentos inconmovibles, número 1, tienes que saber escuchar la palabra de Dios. Número 2, tienes que procesarla, internalizarla. Número 3, ejecutarla, ponerla por obra. Como decíamos al principio, no basta solamente con escuchar la palabra de Dios. Tengo que internalizarla. ¿Por qué es importante internalizarla? Porque el salmista dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, la razón de ser por la cual yo puedo vivir una vida separada de esa pecaminosidad que tenía antes es porque recibí y lo internalicé. Y por eso es que yo puedo ejecutar. Así que esto es muy importante. Saber escuchar la palabra del Señor, procesarla y ejecutarla. No puede ser una juventud inconmovible si no te mantienes en entrenamiento. No puede ser una juventud inconmovible si no te mantienes en entrenamiento. En Efesios capítulo 6 versículo 4 dice, escuche bien, a los padres le dice: críen a sus hijos en amonestación del Señor. En Efesios 6:4 esta palabra críenlo, es criarlo, ¿verdad? Y en griego es conocida como estrefo. La palabra estrefo en griego significa entrenamiento. O sea que en Efesios el apóstol Pablo le está diciendo a sus padres: tomen a sus hijos y entrénenlos. Así que juventud, Diajec, República Dominicana, Diajec Internacional y todos los que nos están escuchando de distintos países a través de la emisora Un Milagro de Amor, a través de las redes sociales, se supone que estemos en entrenamiento. ¿Sabe que un entrenador cuando entrena a alguien es porque tiene planificado utilizarlo? Así que, mis amados hermanos, el Señor quiere hacer cosas extraordinarias con nosotros, pero tenemos que entrenarnos para la pelea, tenemos que entrenarnos para la batalla. Como le dije, los jóvenes hebreos mostraron una fe inquebrantable, no se ven en el vacío. Ellos fueron entrenados en la palabra, fueron adiestrados, le internalizaron, lo creyeron, y cuando llegó el momento dado, le ejecutaron. Pero tú no puedes dar lo que primero no te han depositado. Así que, mis amados hermanos, mantengámonos en entrenamiento. Yo no necesito ir al templo para estudiar la palabra del Señor. Que yo quisiera que mi pastor me pusiera las manos todos los días, pero no tengo el pastor que me pone las manos. Pero el Espíritu Santo puede estar en todo lugar y me puede ministrar. No hay excusa. No importa el momento que estemos viviendo, no importa la crisis que esté pasando, no hay excusa para desarrollar el fundamento de la obediencia, que nos mantengamos conectados a la revelación de Dios para que podamos desarrollar una juventud quebrantable. Así que miren lo que ocurrió en la parábola de los 2 cimientos. Y estoy terminando en el día de hoy. Recuerden enviar sus peticiones, y a GEC Dominicana, el liderato, que nos envía el reporte, y con mucho gusto nosotros la vamos a presentar. Así que miren lo que ocurrió en la parábola de los 2 cimientos para ir terminando. Jesús presenta 2 casos. Los 2 edificaron. Los 2 experimentaron el ímpetu del río. Los 2 vivieron inundaciones, pero el resultado no fue el mismo. ¿Cómo es posible que a usted y a mí nos pase lo mismo? Los 2 edifiquemos, los 2 experimentemos el ímpetu, los 2 vemos inundaciones, pero el desenlace no es el mismo.
¿Por qué? Escúcheme bien. Y lo voy a decir con mucho amor y con mucho respeto. Porque hay personas que viven de apariencia. No, no, no. Voy a repetir eso. Hay personas que viven de apariencia. ¿Cómo tú estás? En victoria. ¿Cómo tú estás, varón? En fuego encendido. Y vivimos de apariencia. Es que ya nos hemos aprendido el léxico de los cristianos. Ya sabemos decirle a su nombre, gloria, a quien vive Cristo y el pueblo de Dios en victoria. Ya sabemos pararnos de pie. Ya no solo nos hemos aprendido la costumbre de cómo vestirme, de cómo proceder, de Dios les continúa bendiciendo o bendecidos sean todos. Y ya nos hemos acostumbrado. Ya sabemos el libreto. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que entender que hay cosas que si no prestamos atención nos van a afectar, porque no basta con aprenderme el libreto, se necesita una vida de vivencia. Dese cuenta, los dos edificaron, así que a los ojos de los demás, wow, los dos están haciendo lo mismo, los dos se están esforzando, los dos están caminando la milla extra. Pero cuando usted viene a ver en el desenlace, las consecuencias no fueron las mismas. ¿Por qué? Porque los dos, aunque se veían que estaban haciendo lo mismo, no edificaron de la misma manera. Uno edificó sobre la roca inconmovible, otro edificó sobre la arena. Así que, mis amados hermanos, cuando usted ve a alguien que está viviendo una vida cristiana fácil, como se conoce hoy en día, cuando usted ve a alguien que tal vez dice, pero yo pagando el precio, buscando al Señor por ser una generación inconmovible, y mira a fulano, entonces para colmo comenzamos a hacer comparaciones, mira a fulano, qué carnal, qué chulete, y mira cómo le va, tiene una jipeta nueva, para que me entiendan en República Dominicana, tiene una guagua nueva, para que me escuchen en Puerto Rico, y mira cómo le va, mira nosotros, no te desvíes a diestra ni siniestra, estás fundamentado en la roca, estás escuchando la palabra del Señor, estás aplicando a tu vida las enseñanzas que Cristo te dio. No te desenfoques de lo que aquel hace, lo que aquel dejó de hacer. No te desenfoques que aquel mira cuántos likes tiene cada vez que se ven vivos, que aquel mira cuántos no te desenfoques. Mantente edificando sobre la roca, mantente escuchando la palabra del Señor, mantente internalizándola en tu vida y aplicándola, y déjale a Dios las consecuencias. Deja que Dios sea Dios en tu vida. Y Dios es el que va a demostrar, así como hizo con Noé, Dios es el que va a exhibir la obra de tus manos. Tu vida debe de ser como esa embarcación de Noé. Nosotros hemos sido llamados a flotar en el lugar donde los demás se ahogan. No se da cuenta que la crisis que le sucede a los demás también nos sucede a nosotros. Yo he escuchado de pastores que han muerto por el coronavirus, personas que se enferman, siervas del Señor diagnosticadas con cáncer. ¿Por qué? Porque el diluvio nos moja a todos. Entonces la pregunta no es ¿por qué estoy viviendo este momento difícil? La pregunta sería, en este momento de dificultad, ¿con qué es que yo estoy construyendo mi vida? Y si lo estamos construyendo con la palabra y los fundamentos del Señor, pueden venir los ríos, pueden venir las inundaciones, pueden venir el desasosiego, puede venir la adversidad, pero al final del día, tu vida y mi vida no se va a desboronar, tu vida y mi vida no se va a echar a perder, porque nosotros supimos invertir en el tiempo para lograr ser personas inconmovibles, personas inquebrantables. Así que en este momento dado, mis amados hermanos, nosotros queremos poder orar por cada una de las personas que están aquí, ¿verdad? O que se siguen conectando. Nosotros agradecemos al Señor en el día de hoy, todas las cientos de personas que se comunican, amén, Santo, Lilian, y se siguen conectando personas, y nosotros agradecemos al Señor por eso. Pero en este momento dado, nosotros queremos ir a las peticiones. Queremos ir a las peticiones para nosotros poder orar por las personas. Y recibimos un reporte desde República Dominicana. Recuerden que nosotros estamos acá en el estado de la Florida. Así que recibimos el reporte de República Dominicana y vamos a las peticiones en el día de hoy porque vamos a orar, porque Dios sigue teniendo poder y la oración es eficaz. Así que vamos a las peticiones en el día de hoy. Rubén Pérez y su esposa piden oración por crecimiento espiritual. Daniela Vázquez, que dejen de enriquecerse amén, escándalo, Escale Moreno, fortaleza y claridad mental. Aquí el hermano Tolentino por su matrimonio y su familia, amén, hermano Tolentino, vamos a estar orando. Merlin pide por su salud de su padre Alexander Pérez, que Dios aviva República Dominicana.
Amén. Soraya por su familia, nos piden aquí oración. Marcelino por su familia, la hermana también Payano por un dolor de cuello que tiene su madre. Amén. Joana Díaz pide que el Señor sane la tierra y los jóvenes. Amén. Dismeri, que el pueblo de Dios entiende el mensaje que hay con el virus. Amén. Oraremos por eso. Nicauri, fortaleza espiritual, salud y nuevo empleo. Amén, mi amada. Vamos a estar orando para que el Señor pueda suplir. Así que seguimos aquí. Smelling por todas las personas del área de salud. Loisa por los inconversos. Pide por los inconversos. Rafaelis por matrimonios que están al borde del divorcio. Amén. Amén, claro que sí, qué bueno. Así que esto es importante, por favor. Así que vamos a estar haciendo estas oraciones. Escuche bien, después que nosotros hagamos ahora estas oraciones, intercedamos por el pueblo, no se vaya, escúcheme bien. Yo termino mi participación, pero hay más del Señor, así que vamos a estar orando para que el nombre del Señor siga siendo exaltado. Oremos y no se vaya, que le voy a anunciar algo en el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos por los enfermos, por los necesitados, por los desempleados, por la hermana que tiene dolor en el cuello. Te pedimos, Señor amado, por los matrimonios, por los que piensan en divorciarse, Señor, para que tú pongas tu mano, Señor. Ayúdanos a entender cuán importante es vivir, los amados, cimentados en tu palabra, porque es el ancla de nuestra vida para poder estar firme en medio de un mundo, Dios amado, turbulento, Señor. Te pedimos por las peticiones, por los enfermos, por los desahuciados, Señor. También te pedimos por si hay alguna persona, Dios amado, que no te conoce y quiere reconciliar su vida contigo, también que lo pueda hacer, Dios amado. Que tu nombre, que es exaltado sobre todas las cosas, siga siendo glorificado, Señor. Que tu obra de manera especial, Señor, mire esta iniciativa que ha tomado la juventud de República Dominicana, Yaster y la directiva, Señor amado, de hacer virtual esta vigilia. Te pedimos que te glorifiques, que te exaltes. Le damos gracias, Dios amado, porque tú vas a hacer más de lo que nosotros te podemos pedir. Gracias por todas las cosas, Señor. En tu nombre, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén, amén. Bueno, mis amados, escúcheme bien. Recuerden, queremos ser una juventud inconmovible. La obediencia es el fundamento que debemos de establecer. Así lo hizo Jesús en su vida, siguiendo las Escrituras, una intimidad con Dios y recibiendo la transferencia de los valores del reino. Espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Soy el pastor Eliezer Carrasquillo. Pastoreamos en la ciudad de Tampa, la Iglesia de Dios Pentecostal en Forest Hills. Nosotros somos la Gran Familia. Así nos consiguen las redes sociales, Forest Hills, la Gran Familia, o también estamos en las redes sociales como Anclados en la Verdad, o nuestro canal de YouTube, Eliezer Carrasquillo. Esperamos haberle sido de bendición. Gracias a la juventud, a la directiva de República Dominicana, por depositar esta responsabilidad tan importante sobre nuestros lomos. Así que será hasta la próxima. Y en este momento dado le queremos dejar con un coro muy especial de Generación de Cristo. Disfrute. Bendiciones. Dios te bendiga. Te habla tu hermano Miguel Ángel Sierra, vocalista del ministerio Generación de Cristo. Damos gracias a Dios y a los muchachos de AGEC Dominicana por la oportunidad que nos dan de estar en esta gloriosa vigilia inconmovible. Aprovechamos la oportunidad para presentarle nuestro más reciente tema, Despierta. Esperamos que sea de bendición para tu vida. La agrupación se llama Generación de Cristo. Generación de Cristo. Hay alboroto en las calles, es que algo ha pasado. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperando. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado. Yo no me encuentro en la tierra, yo estoy separado. Y siento que todo mi cuerpo, mi ser han cambiado.
este lugar. Y un mundo que está rodeado de miles de ángeles. Mientras que abajo en la tierra se alborotan las calles. Despierta, pronto llegará el momento que no habrá en tu vida lamento. Cristo nos viene a buscar. Procura dar lo mejor de tu vida para cuando llegue ese día el cielo puedas conquistar. Generación X. Qué chulo es. Déjatelo. En serio. Así. Y ya. Así. ¿Y no se iban a despedir? ¿O se despidieron y tú no te diste cuenta? No, claro que no.